A veces la guerra existe. Soy adversario, o si querés soy contrario, al exceso de uso de metáforas bélicas en la discusión política, en el periodismo y demás. Las metáforas bélicas, las imágenes, como muchas imágenes también ligadas a veces a la medicina, la idea de la guerra, la idea de la trinchera, la palabra trinchera para designar un debate por ahí entre dos presidentes de fútbol, entre dos estrellitas, la imagen de amputar, en general pertenecen a una jerga de derecha o a la vocación que suelen tener van muchos comunicadores, de exagerar, de llamar la atención, y en general uno está en discrepancia. En estos días se ha usado, sin embargo, esa imagen y se ha usado bien. Dos hechos auspiciosos, o tres, se conjugan en el día de hoy. Uno, el principal, me parece a mí, o si querés son dos. El principal es la reunión del presidente Alberto Fernández con los gobernadores de todas las provincias argentinas, que comenzará a las 5 y de la que tal vez no tengamos noticias importantes en orden anuncio en nuestro programa, pero sí mañana. El otro, para mi gusto de menor entidad, es que todas las tapas de los diarios han salido, por lo menos en la tapa de los diarios han salido lo que nosotros los periodistas llamamos un pliego de 2 páginas que es idéntico, que el pliego de tapa simplemente contiene consignas buenas, válidas, sensatas respecto del coronavirus. Te cuento que de las dos me importa más el hecho institucional, me importa mucho más el hecho institucional. Es edificante que todos los diarios tengan esas tapas que son iguales, que vos pases por un kiosco, aquel que no lo lee vea que son iguales. Después, otro día, vamos a raspar un poco quiénes han promovido esa tapa, que tal vez no tienen formidables credenciales. Otro día. ADEPA, por ejemplo, entre otros, no las tiene. No importa, el mensaje es bueno. Pero mucho más importante es la reunión institucional que habla hoy de todos los mandatarios elegidos por el voto popular el año pasado. Hay dos, en realidad, que no lo son, los de Santiago y los Tiros de Corrientes, por ser preciso, porque tienen otro calendario, otra fecha. Y también fue muy importante, es muy importante, y eso vuelve a lo que te decía al principio, la coincidencia de discursos que ya se va expresando entre fuerzas políticas diferentes, las que han sabido congregar para bien o para mal, para mi gusto, para mi disgusto, con mi acuerdo, con mi desacuerdo, con el tuyo, una inmensa mayoría de los votantes. Hablo básicamente del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, aunque hay otros partidos que también han expresado el mismo mensaje. Pero el otro día, en un hecho político, que ya te comentamos, fue muy importante, inclusive en términos de comunicación, la reunión entre el presidente, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y ahí Alberto Fernández habló y usó esas metáforas bélicas que a mí en general no me gustan, pero que en este caso sí me parecen aplicables. Escuchemos lo que dijo Alberto Fernández en esa ocasión, el domingo pasado en Olivos. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible, que de repente anida en alguno de nosotros y nos convierte a nosotros en enfermos y en portadores del enemigo. Todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos. Todos tenemos que tener conciencia que el virus nos puede atacar a nosotros y nosotros podemos dañar al otro. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Y en esto voy a ser inflexible. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Solemos decir muy a menudo, hay que tratar de no valerse de la palabra enemigo en política, adversario, contrincante, oficialismo, oposición. En este caso hay un enemigo que proviene de la naturaleza, de una enfermedad difícil de asir, es un enemigo. Entonces contra él sí se puede usar esa palabra. Y escuchemos ahora lo que dijo ayer mismo Mario Negri, diputado de la Unión Cívica Radical, integrante de Juntos por el Cambio, cordobés él, ayer en la Casa de Gobierno. Y finalmente, decirles que por encima de cualquier diferencia política, es obvio, ya lo dijo el presidente de la Cámara, coronavirus no es ideológico.
Coronavirus no es política. Coronavirus es qué tipo de sociedad estamos dispuestos a salvar entre todos. Así que los problemas del país seguirán existiendo. El que no quisiéramos que exista es este, además, porque se lleva la vida de todos. Así que estamos absolutamente comprometidos, no hay ninguna especulación y unificamos las decisiones alrededor de la responsabilidad del presidente, que es el comandante de esta batalla, porque así lo ha decidido el país. El presidente es técnicamente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, así lo expresa la Constitución Nacional. Pero no está hablando de eso Negri, está hablando bien. Y si juntamos a Negri, a Juntos por el Cambio y al Frente de Todo, estamos hablando, números redondos, del 90% de los votantes de Argentina, algún hito menos. Hay otras fuerzas, por otro lado, que también juntaron votos y que también están acompañando. Hay una representación política fortísima que dice vamos a dejar de lado ciertas diferencias o ciertas discrepancias, unificando detrás de las autoridades ejecutivas, porque es lo lógico, porque es lo necesario, porque es lo ineludible, y tratando de transmitir a la sociedad una idea de cooperación, una idea de calma, una idea de por lo menos un par de objetivos que son muy urgentes y muy acuciantes y frente a los cuales no hay divisiones. Me has escuchado muchas veces, me conoces hace mucho tiempo, si no me conoces te lo cuento por primera vez, si me conoces me vas a soportar de nuevo. No creo en las sociedades unánimes, no creo en la inexistencia de conflictos, no creo que las sociedades puedan tramitar su existencia sin discutir, sin tensionar, sin pujar y en algún momento o consensuar o llegar a decisiones por vía del voto, sea popular, sea en instituciones. Así funciona la sociedad, pero hay algunos momentos límite, y este lo es, en que algunas de esas cosas cesan. Cesan también algunas libertades, y esto es muy pesado. Algunas, insisto, cesan libertades públicas, cesa la libertad de manifestarse, cesa la libertad tan luego de transportarse, de moverse, tal vez esas restricciones aumenten. Eso es... Debe el gobierno democrático conjugar un equilibrio muy tenso, muy complicado. Tiene por un lado que, no sé si infundir temor, pero sí transmitir la gravedad de los riesgos a la población. No te digo meter miedo, que es una expresión fea, pero sí motivar a entender que se está en una situación que tiene muchísimas acechanzas, muchísimas. Y al mismo tiempo tiene que tratar para que no haya pánico, tiene que transmitir coherencia para que la gente no viva peor de aquello a que lo obligan todas las limitaciones que van inclusive increyendo respecto a la vida cotidiana. Si me permitís una comparación que es pésima, a la que no acudo nunca, las dictaduras funcionan de otro modo, porque para las dictaduras el miedo es fundacional, meter miedo es bárbaro, o sea, es uno de sus pilares, miedo y terror, por eso se habla de terrorismo de Estado. Meter miedo en forma genérica es más fácil que, por un lado, generar todo el recelo, todo el cuidado, toda la atención y tal vez un poco de temor respecto al coronavirus y al mismo tiempo no espantar de más. En las dictaduras es sencillo, en las democracias es complejo y por eso hay que ser tan cuidadoso y manejar también los equilibrios. Yo creo que en promedio las autoridades de la Argentina, no solo el presidente de la Nación o el Ejecutivo Nacional, sino los gobernadores de provincia y los parlamentarios de todas las fuerzas, se están comportando con una gran cordura y con una gran serenidad que yo no les pediría cuando tienen que discutir otras cosas. No macaneemos, no instalemos ese discurso, ojalá que todos estemos unidos así. ¿Sabés que no? Uno está unido así porque hay una peste. Y cuando no hay una peste se vive de otra forma, se discute de otra forma y se dirime de otra forma. Y eso debe seguir estando. Alguna cuestión, así como te digo, buena comunicación. Hablemos un poquito de los recaudos que deberíamos tener aquellos que comunicamos con responsabilidad, o que deberíamos comunicar con responsabilidad. ¿Quiénes somos? Los profesionales de la comunicación, los que estamos en medios, los que tenemos algún potencial para difundir, los que estamos en un diario, en una radio, en un canal de televisión.
los que de alguna forma tenemos una mínima autoridad, a veces no demasiado merecida, pero bueno, tenemos una mínima autoridad sobre el público. Hay algo que está ocurriendo en estas mismas horas, lo quiero señalar también, entre algodones, cuidadosamente, tranquilito, pero lo quiero señalar. Se está hablando de medidas que posiblemente se tomen hoy mismo, a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8. Es posible que se tomen varias de ellas. Y hay muchísimas especulaciones en torno de eso, de la cuarentena, si hay cuarentena, si no hay cuarentena. En lo personal y en lo profesional, me parece que hay que zarandear poco esos temas en términos de especulación. No escucharás en las próximas 2 horas una especulación sobre lo que se va a resolver en las próximas 4 horas. No hace falta, no te suma nada. Lo que se va a resolver, se va a resolver. Eso es lo que va a regir. Y aturdirte o meterte ruido con otras cuestiones, con posibilidades de aquello que se vaya decidiendo, por ahí te genera confusión. De hecho, la hipótesis de una cuarentena amplísima ha generado algunos comportamientos sociales que por ahí no son ideales. Por ejemplo, una gran ansiedad por ir a comprar productos básicos. ¿Cuál será el alcance de las medidas? No tengo una hipótesis. Y tengo un poquito de información. No te lo voy a decir, no tiene ningún sentido. ¿Qué gano? ¿Qué valen esas 2 horas? Ojalá pudiera darte la calma de decir, espera la información. Esperá la información, sin duda, las medidas, en general las restricciones van a avanzar y el resto todo hay que esperar. Sobre todo porque, contra lo que se dice, las autoridades públicas están actuando con racionalidad, con autoridad, están al timón y están tratando de concretar todo lo posible en lo sanitario, en lo económico y también en el tono de la comunicación para que todos tengamos el mayor cuidado posible y a la vez tengamos el menor miedo posible o el menor temor, apenas el necesario.